¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Hoy en Héroes de la Fe vamos a hablar de un gran santo, mártir, jovencito, un niño, Santo Dominguito de Val. Don Hugo, misionero, Don Hugo Díaz, nos va a hablar de este gran santo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, en esta oportunidad, que mi nombre es Hugo Alexander Díaz, misionero de la Inmaculada, de nuestra hermosa comunidad, quiero compartirles hoy una maravillosa historia real de un cristiano más que entregó su vida, que derramó su sangre por el Evangelio, por Jesucristo, por nuestro Señor. Entonces vamos a iniciar con una oración inicial para que todos nos dispongamos a recibir esto que es un regalo del cielo. Vamos entonces todos a disponernos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Santo Espíritu de Dios, Santísima Trinidad, hoy queremos darte gracias por esta oportunidad, por este momento que nos regalas, por este testimonio maravilloso de este santo del cual vamos a hablar hoy, a meditar, a recibir ese ejemplo, por cada uno de nuestros hermanos cristianos, aquellos que ya están en tu gloria. Hoy queremos alabarte y bendecirte y disponer toda nuestra vida, nuestra alma, las potencias de nuestra alma, para que cada día más anhelemos más la santidad, anhelemos más entregar la vida por el Evangelio, entregar la vida por ti, Señor. Suplicamos por eso en este momento, que esa sangre que nosotros consumimos en cada Eucaristía, en cada comunión, esa sangre hoy nos proteja y nos cubra cada hogar, cada persona que escucha, a nosotros quienes hemos sido llamados para llevar este mensaje, esa sangre nos cura todo nuestro ser, todo nuestro interior, todo lo exterior, todo aquello que está junto a nosotros, nuestras familias. Hoy, Señor, queremos que infundas en nosotros la fe, la esperanza y la caridad por medio de este testimonio. Y suplicamos que nuestra Madre, la Santísima Virgen María, San José y toda la corte de santos ángeles nos ayuden a disponernos, arranquen del cielo la gracia para abrir completamente nuestro corazón y disponernos cada día a recibir ese mensaje, ese evangelio vivido por estas personas. También queremos ofrecerte y consagrarte todo lo que hacemos, escuchamos, aprendemos al corazón inmaculado de nuestra Madre en estos tiempos en que ella es partícipe, protagonista de este camino de salvación de cada uno de nosotros en la Iglesia. Ayúdanos también, Señor, a que este mensaje podamos llevarlo al mundo entero viviéndolo en nuestra época, en nuestro tiempo, en cada necesidad, viéndote a ti, Señor, en cada hermano, y que cada hermano pueda vernos, pueda ver tu rostro en nuestra vida, en nuestras obras, en nuestras palabras. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, hoy quiero hablarles de un santo, un santico niño, porque los santos han sido todas las personas que han entregado la vida, que han vivido el Evangelio, y hay de todas las edades, hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, todos aquellos que entregan su vida, aquellos que deciden verdaderamente seguir el Evangelio. Esos son los santos. Y tú que me estás viendo, tú que nos estás escuchando, tú puedes también ser un santo, porque eres llamado, es la vocación que todos tenemos. Entonces hoy voy a hablarles de Santo Domingo de Val. ¿Quién es este santico? Es excepcional, porque entregó no solamente su vida, sino que derramó su sangre. ¿Cómo fue esto? Bueno, quiero contarles que Santo Domingo de Val es patrono tanto de los monaguillos como también de los cantores de coro, de las iglesias. Pero vamos a ver cómo es que la iglesia le otorga este título o le otorga esta gracia a este santo. Él nace en 1243. En una época, obviamente, reconocemos que la iglesia estaba pasando momentos difíciles. ¿Cuáles momentos? Recordamos que unos 20 años antes, San Francisco de Asís había recibido la tarea del Señor de restaurar la iglesia, porque obviamente estaba pasando momentos difíciles, como en varios momentos de la historia pasada,
pero ahí está nuestro Señor mandando la gracia, mandando personas que excepcionalmente vienen a vivir el Evangelio y a derramar su sangre, porque sangre de mártires, semilla de cristianos. Ese ejemplo al que tú y yo estamos llamados. Entonces Santo Domingo de Val nace en una familia cristiana, católica. Su papá, Sancho de Val, y su mamá, Isabela Sancho. Su papá, de origen francés, su abuelo, su padre, el abuelo de Santo Dominguito, fue francés, y su mamá, Isabela, era de Zaragoza, una española de cepa, una española de raíz. De esta unión, bueno, el abuelo de Santo Dominguito fue un guerrero, una persona que estuvo en luchas, en guerras, cuando en esta época también tenemos que reconocer el contexto. Identifiquemos un poco para que entendamos la vida que tuvo Santo Dominguito. La gran mayoría de Europa estaba siendo invadida y era dominada por los moros, los musulmanes, el Imperio Otomano, recordemos. ¿Qué sucedió entonces? Entonces, el abuelito de Santo Domingo fue un guerrero, pero el papá de Santo Domingo, que es Sancho, él ya decide no seguir con la vida de guerra, de estar en la lucha, sino él decide por una carrera ya de las letras. De hecho fue un notario quien fue en su momento, fue una persona que ganaba un estatus en la sociedad alta, era reconocido y respetado. Entonces Santo Dominguito nace en una familia realmente católica, una familia devota, que le empieza a enseñar. Este santico derramó su sangre a los 7 años. A los 7 años, ¿alcanzas a imaginar? Mártires de los 7 años. Escuchamos hablar pensamos que los mártires solamente son personas adultas, sacerdotes. No, este era un niño que, bueno, desde principio, desde su edad, fue un niño que empezó a destacarse por virtudes, como todos los santos, porque era un niño piadoso, bondadoso, era un niño muy puro, de pensamientos puros, y era un niño que le encantaba ir a la Eucaristía, le encantaba aprender del Señor, escuchar la palabra. Entonces, ¿qué pasó? Cuando él fue creciendo, ya los papás, al ver que este niño tenía esos dotes, esas virtudes naturales, y que iba ejercitando y que iba viendo y aprendiendo en su hogar, en su familia, lo envían entonces a la Catedral de Zaragoza, donde allí es nombrado monaguillo. Pues obviamente los padres, las personas que estaban en ese momento, ellos vieron en él muchas virtudes y muchas cosas hermosas. ¿Qué pasó entonces en este momento? Cuando él empieza su formación, él empieza no solamente, se iba todos los días temprano, cruzaba un barrio, iba hasta la iglesia, ayudaba en la Santa Eucaristía, cantaba en el coro, y después de esto se dedicaba a sus estudios escolares, que era en la escuela parroquial. Lo que quería decir que él todo el tiempo estaba escuchando, aprendiendo las cosas de Dios, el Evangelio. En este momento, bueno, el niño ya participaba en los coros, participaba con otros niños, y de hecho cuenta ya el momento de su martirio. Estamos viendo que Zaragoza era una ciudad donde había muchos musulmanes y también había judíos. Vamos a contar esta historia, pero no vamos a contar realmente qué secta era, porque realmente no nos interesa ahorita de pronto entrar a crear de pronto resentimiento. No. Cada época tiene su espacio, cada persona tiene obviamente sus responsabilidades. ¿Qué pasó? Bueno, en aquella época habían una secta de esta época que tenían una fiesta pagana, que tenían una fiesta que celebraban un rito en el que decían que la sangre de un cristiano, si la lanzaban al río junto con una hostia consagrada, esto iba a matar a todo el que tomara bebiera del río que pasaba por allí. Entonces, Santo Domingo iba con varios niños, pasaba todos los días de su casa hasta la parroquia, pasaba por un barrio que las calles eran angostas y era un barrio oscuro. ¿Qué pasó? Él cuando pasaba por este barrio pasaba cantando canciones, obviamente glorificando al Señor y a la Santísima Virgen María, porque tenía un amor y una devoción muy bonita por la Santísima Virgen María. Despertaba en él obviamente la bondad, la piedad, la ternura de una madre. Entonces Santo Dominguito, esta secta decidió, lo celebraban precisamente cuando nosotros celebramos, nuestra Iglesia Católica celebra el Viernes Santo. Lo celebra precisamente cuando nosotros celebramos la pasión y muerte de nuestro Señor. Entonces, cuenta la historia, antes de que secuestraran y martirizaran a Santo Dominguito,
esta secta buscó una persona, bueno, se hicieron toda clase, se confabularon para conseguir la hostia consagrada, para profanarla, y la pudieron conseguir, pero necesitaban el corazón para poder derramar la sangre del cristiano en el río, y lo que fueron que acudieron a una persona muy pobre y le dijeron que le iban a pagar una bolsa de oro por el corazón de un cristiano. Pero entonces esta persona, viendo la necesidad, fue y buscó un cerdo. Como el corazón de un cerdo se asemeja mucho al de un hombre, entonces vino y le entregó el corazón a estas personas. Estas personas entonces hicieron su ritual y lanzaron al agua, y se dieron cuenta un tiempo después de que una grave enfermedad, una grave epidemia estaba matando a todos los cerdos que estaban consumiendo el agua. Se dieron cuenta que habían sido engañados, según en su ritual y obviamente en su paganismo. Al año siguiente, ya hablamos propiamente en el año 1250, esto fue el 31 de agosto, una de aquellas personas de esa secta decide personalmente, porque el niño pasaba por este barrio y él lo escuchaba cuando él pasaba, porque el niño pasaba cantando y alabando y glorificando al Señor con sus canciones. ¿Qué pasó con esta persona? Este hombre, que hacía parte de la secta, decidió secuestrar, se confabuló y le dijo a la secta: este año sí vamos a derramar esa sangre de ese cristiano. Entonces, cierto día iba pasando ya Santo Dominguito, el 31 de agosto de 1250, y este hombre viene y lo atrapa en medio de una calle oscura, le tapa la boca, lo envuelve en una sábana, lo secuestra y lo tapa de tal modo que el niño no puede ni siquiera hablar ni gritar, para poner, obviamente, poner a la luz aquel vil suceso que iba a acabar con su vida. ¿Qué sucedió entonces? En ese momento, Santo Dominguito fue llevado, obviamente, al sitio donde se reunían estas personas de esta secta, y él cargaba un crucifijo, todo el tiempo, y cargaba, obviamente, él se engalanaba, cuando iba hacia la iglesia, se engalanaba con su vestido de monaguillo, con su traje, y lo vestía con mucho amor, y él lo que pasó fue que entonces él agarró inmediatamente que lo atraparon, él agarró su crucifijo con mucha fuerza, y cuando fue presentado ante estas personas que lo iban a poner a prueba, uno de ellos le dijo: si tú tiras al suelo esa cruz, y si tú pisas y reniegas de tu fe, hoy no vas a morir. Pero él inmediatamente sintió una fuerza del Espíritu Santo que le llegó de lo alto y le dio la valentía que un niño normalmente de 7 años no tiene. Pero este niño, como estaba tan lleno de la presencia de Dios en su vida, él había decidido poner en su vida el Evangelio. A tan solo 7 años recibió esa gracia del Espíritu Santo de soportar, de enfrentar la muerte a pesar de todo esto que le estaba sucediendo. Entonces en ese momento él dijo: no, y no, 1000 y 1000 veces no. No voy a renegar contra mi fe, nunca lo haré. Entonces ahí fue cuando ellos decidieron tomar al niño con una escalera, lo subieron y lo clavaron, y revivieron en ese momento, ese Viernes Santo, revivieron el momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo con Santo Dominguito de Val. Cuenta entonces que la historia que el niño fue clavado con puntillas en sus pies, en sus manos, y de hecho también hubo uno de ellos que le colocó unas zarzas de espinas en su cabeza, y también le enterraron algo punzante que le sacaron el corazón al niño para practicar el ritual. Se lo sacaron y practicaron obviamente el ritual de lanzar a él lo decapitaron, y el niño, alcáncense a imaginar lo que el niño tuvo que padecer. El niño padeció en ese momento exactamente en su cuerpo lo que también padeció nuestro Señor Jesucristo. Y él en ese momento, viviendo con la corta edad que tenía, viviendo la convicción de que nunca iba a renegar y que entregaba su vida por nuestro Señor Jesucristo. En ese momento entonces estas personas cortaron los miembros, las extremidades del niño, y cortaron su cabeza y la lanzaron a un pozo de donde ellos estaban, porque en ese momento habían pozos, era el que suministraba su agua. Y la otra parte del cuerpo la enterraron cerca del río, la lanzaron en el río, donde lanzaron también una hostia consagrada y también el corazón del niño. Pero entonces cuenta que en su momento, allí donde habían enterrado el cuerpo del niño, todos los días habían unas personas que veían una luz, la llamaban como una especie de aureola,
donde se estaba mostrando que ahí había algo especial. Entonces las personas del pueblo, o unas personas que estaban cerca a un puente, se dieron cuenta, avisaron a las autoridades, llamaron a los sacerdotes, a los clérigos de aquel lugar, y se fueron y desenterraron los restos y se dieron cuenta que ahí estaban. Obviamente la familia se había dado cuenta que había desaparecido Dominguito, y obviamente en su casa había una gran tristeza porque no sabían qué había pasado con él. Pero luego, después de mucho tiempo, se dieron cuenta que no solamente fue él, sino fueron fueron aproximadamente 3 niños más que también tuvieron que padecer este tipo de muerte. En ese momento también cuenta que en el pozo donde habían echado los otros restos del niño, también había salido una especie de luz y se habían dado cuenta, y al secarse el pozo sacaron los restos del niño. Hay otra versión que cuenta que el pozo también rebosó de tal modo que salieron los restos del niño, y obviamente había una luz impresionante que las personas veían, y obviamente en una ciudad que realmente en esa época, en una ciudad tan grande, todas las personas asombradas del prodigio se dieron cuenta que era el niño, y entonces allí empezó una devoción. Lo importante de eso también, que es aquella persona que lo secuestró y participó en todo esto, se dio cuenta y vivió en carne propia lo que este niño había hecho, había entregado su vida por su fe, y además estaba mostrando un prodigio, estaba mostrando que era capaz de derramar su sangre, por Jesucristo nuestro Señor. Y tú y yo, que somos personas del común, así como Santo Dominguito de Val, estamos llamados a enamorarnos cada vez más del Señor, de la Eucaristía, de vivir en nuestras familias, de vivir verdaderamente el Evangelio. Miren lo impresionante de este niño, que a pesar de ser tan niño, 7 años, alcances a imaginar, 7 años, pero tenemos que saber, es una gracia de Dios, pero también la familia entra a jugar, obviamente entra como protagonistas de este niño también, porque son los papás quienes le enseñan. Es en el hogar donde enseñamos a nuestros hijos no solamente la educación, los valores, los principios, también le enseñamos la fe. Y qué importante es que Dominguito fue obviamente impulsado por sus padres para que siguiera este camino. Bueno, hay algo importante que hay que destacar del momento en que él derrama su sangre. La persona que lo secuestró, que lo tomó, que lo llevó para que fuera sacrificado, esa persona, al ver todos estos prodigios y todo, se arrepintió. Y cuenta que este hombre, aunque fue capturado, porque se dieron cuenta de todo lo que había sucedido, fue capturado. Él obviamente confesó y fue condenado en aquel momento a la pena de muerte, fue condenado a la horca, se bautizó y murió en paz. Porque él mismo dijo cuando fue sorprendido, él mismo dijo, es que mátenme, porque desde que pasó esto, yo no he podido conciliar el sueño, veo aún el rostro de ese niño, cómo entregaba su vida, con una paz y con un amor, que no renegó nunca de su fe. Entonces, ¿qué te quiero decir yo hoy? ¿Qué te quiere decir el Espíritu Santo? Tú también estás siendo llamado a entregar tu vida y a derramar tu sangre. A derramar la sangre en las cosas cotidianas. Miren, cuántas inmoralidades, cuántas cosas hoy a las que tenemos que renunciar en este mundo para poder vivir el Evangelio. Nosotros estamos llamados a ser mártires de estos tiempos, pero a ser mártires y a morir día a día. Morir aquello que nos aleja de Dios. De ser capaces de ser testigos. De hecho, hoy también se derrama sangre física por el Evangelio y por Jesucristo. Miren, hace poco en Francia, 3 personas fueron asesinadas y no podemos condenar de pronto una religión, no podemos condenar y generalizar. Son obviamente actos que son responsables las personas que lo cometen, pero sí tenemos que saber que tenemos que estar dispuestos, incluso en estos tiempos, quizás a vivir persecuciones, quizás llegará el momento en que quizás tengamos que renegar de nuestra fe, quizás tengamos que ocultar nuestra fe. Miren, nosotros estamos siendo llamados en estos momentos. ¿Cuántas persecuciones, iglesias, templos incendiados? Quizá en algún momento, quizá está muy cerca, no lo sabemos, pero debemos estar verdaderamente dispuestos y preparados, muriendo todos los días de nuestra vida, muriendo a aquello que nos aleja de Dios, muriendo a todo lo pagano, a todo aquello inmoral, sea lo que sea. Ahí está el martirio que tú y yo estamos llamados a vivir. Quizá tú no eres un niño de 7 años, pero vemos que cuántas personas
murieron desde que inició nuestra fe, desde que nació nuestra iglesia, desde que vino nuestro Señor al mundo. Nuestro Señor es el primer mártir. Nuestro Señor fue el primer mártir y nos enseña a que también debemos acompañarlo en el momento de la cruz, así como lo hizo Santo Dominguito de Val, que no solamente lo acompañó a celebrar, a cantar, no, también lo acompañó en el momento de la cruz. Muchos somos alegres en el momento de la repartición del pan, de los milagros, de las sanaciones, pero pocos estamos dispuestos verdaderamente a acompañar al Señor en el momento de la cruz. El Señor hoy quiere que tú y yo seamos como la Santísima Virgen María, como San Juan, como María Magdalena, que lo acompañaron en el momento de la cruz. Entonces vamos en este momento a darle gracias a Dios y a pedir por intercesión de Santo Dominguito de Val, que nos dé también esa gracia al Señor, el Espíritu Santo, para entregar la vida por Él en todos los días y en todo momento de nuestras vidas. En que no entreguemos nunca la gracia, en que no reneguemos no solamente del nombre del Señor, renegamos del Señor cuando pecamos, cuando sabemos qué debemos hacer y no lo hacemos, o quizás también por cosas que dejamos de hacer. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, por todo lo que haces y por todo lo que harás, Señor. Gracias por estos testimonios de todos los santos mártires que son capaces, que han sido capaces de entregar su vida, su sangre, por el Evangelio, por ti, Señor, porque tú nos invitas, Señor. Tú dices, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Qué grandes amigos, Señor, han sido los mártires. Y hoy tú me llamas a mí y a todos nosotros que participamos en este momento a ser tus amigos y a entregar la vida por ti. Gracias, Santo Dominguito de Val. Gracias. Gracias por ese ejemplo tan grande. Hoy suplicamos a todo el cielo, a toda la iglesia triunfante, a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que nos ayude a tener ese valor y esa fuerza, que nos ayude a ser fieles hasta el final, porque quizás, Señor, en estos tiempos habrá muchos que deberán derramar su sangre, y si es el momento en que nosotros debamos derramarla, seamos asistidos por el Espíritu Santo, podamos verdaderamente ser hijos tuyos, porque la muerte no es el final, sino el paso para la vida eterna. Consagramos los frutos de este momento al corazón inmaculado de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos. En prueba de mi filial afecto te consagro en esta hora mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. ¡Guau! La juventud, qué maravilla. Cómo entregan su vida, cómo entregan su virginidad, todo lo que hemos visto en anteriores de los santos mártires. Y hoy vemos de Santo Dominguito de Val, que era un gran joven, un gran niño, le gustaba ir a misa, le gustaba orar. Que pidamos la intercesión para que nos ayude también a ser como él. Entonces, seguimos en nuestros próximos capítulos, nos vemos nuevamente y les pido que por favor sigamos suscribiendo, sigamos motivando e invitando. Y después de Dios, nadie como María, héroes de la fe.